El tribunal reanuda su sesión. Vista de causa rol 3385, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Julián Moreno de Pablo respecto del artículo 27 del decreto ley 3538 en relación con las normas que indica la ley número 18.045 respecto al artículo 29, inciso primero del mismo decreto ley 3538. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. En estos autos, don Julián Moreno de Pablo requiere la inaplicabilidad del artículo 27 del decreto ley 3538 que crea la Superintendencia de Valores y Seguros en relación con los artículos 58, parte final, 59, letra A y 165 de la ley 18.045 sobre mercado de valores. Y respecto al artículo 29, inciso primero del mismo decreto ley 3538, para que esta inaplicabilidad produzca sus efectos en la causa Moreno de Pablo Julián, con Superintendencia de Valores y Seguros, pendiente actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y suspendida en su tramitación conforme a lo decretado por la primera sala de esta magistratura. Misma sala admitió tramitación del requerimiento y oportunamente se hizo parte del Consejo de Defensa del Estado asumiendo la representación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y previa audiencia en que se dieron alegatos de las partes al efecto, la causa fue declarada admisible. Luego se confirieron los traslados del fondo a los órganos constitucionales y a las partes sin que aquellos formularan observaciones y formulándolas oportunamente la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante también SBS, que insta por el rechazo del requerimiento. En cuanto al fondo, se ejercerá a continuación una somera alusión a hechos y a la gestión para luego referir las alegaciones sustanciales del requerente y los argumentos para desvirtuar las esgrimidos por la superintendencia. En primer término, en cuanto a los hechos, en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, por resolución exenta número 84 de 9 de marzo del 2012, las SBS sancionó al requerente señor Julián Moreno, quien se desempeñó entre los años 2006 y 2011 como gerente corporativo de productos financieros en empresas La Polar, imponiéndose el pago de una multa de 20.000 unidades de fomento a beneficio fiscal por infracción a los artículos 59A y 165 de la Ley de Mercado de Valores, consistentes en la entrega de información maliciosamente falsa a la superintendencia, a una bolsa de valores y al mercado, a través de la falsificación de estados financieros, y en el uso de información privilegiada para vender indirectamente acciones de la empresa a través de sociedades controladas por el mismo requerente. El señor Moreno dedujo el recurso de reposición administrativa y luego reclamación judicial en contra de la resolución de la SBS, rechazadas primero en sede administrativa y luego rechazada por sentencia del 12º Juzgado Civil de Santiago de 27 de mayo de 2016, y contra esta resolución se alzó en apelación y también en casación en la forma del actor. Se declaró desierta la casación en la forma y se encuentra pendiente la apelación como se indicó. Luego se manifiesta por el actor que la aplicación de las normas generaría las infracciones constitucionales que denuncia, dividiendo el efecto de su presentación en dos capítulos. En primer capítulo se impugna el artículo 27 en relación con las normas aludidas de la Ley de Mercado de Valores, postulándose la infracción al principio non bis in idem previsto en el artículo 19, número 3, constitucional, y en relación con los artículos 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 y las normas aludidas, en términos generales, consignan la facultad de la SBS para aplicar sanciones administrativas de acuerdo a la ley que la rige, así como a otras leyes que regulen el mercado de valores y establezcan sanciones administrativas por infracciones a su texto, sin perjuicio de que puede proceder, además, la aplicación de sanciones civiles o penales contempladas en dichas u otras leyes. El requerente, como antecedente, para sustentar este cápite de inconstitucionalidad, manifiesta que en paralelo a la gestión sublite y por sentencia ya ejecutoriada con fecha 14 de abril de 2016, el segundo Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó, en el marco de un procedimiento abreviado, a la pena de 5 años de reclusión menor en su grado máximo, multa de 20 UTM y accesorias legales, como autor de los delitos de entrega de información falsa al mercado, tipificado en el mismo artículo 59, letra A, referido, y el uso de información privilegiada tipificado en los artículos 60, letra E y 165 de la misma ley, también ya aludido e impugnado, más el delito de lavado de dinero. Y al actor se le sustituyó la pena por la de libertad vigilada.
Así afirma el actor que ha sido condenado penalmente por los mismos hechos y fundamentos que motivaron y se plasmaron en la aplicación de la multa de la superintendencia. Enseguida se aprecia que en el caso particular podría concurrir una duplicidad de sanciones por los mismos hechos, tanto en sede administrativa como penal, lo que está proscrito por la Carta Fundamental. En efecto, los ilícitos penales de entrega de información falsa y de uso de información privilegiada se contienen en los mismos preceptos legales que consignan dichas mismas conductas como infracciones administrativas sancionables por la SBS. Luego, del tenor de las normas, aparece que aquellas dan lugar a un doble régimen de responsabilidad, coexistiendo la imposición de sanciones administrativas y de penas penales con motivo de una misma conducta. Ello vulnera, como se anticipó, el principio non bis in idem, toda vez que la superintendencia contaría en la especie con competencias para sancionar al requerente con multas por las mismas actuaciones por las cuales ya fue condenado penalmente, en circunstancias que la Constitución prohíbe un doble juzgamiento y una doble sanción o condena por los mismos hechos. Sustenta su argumentación asimismo en el debido proceso y en que el ius puniendi estatal debe ajustarse a criterios de proporcionalidad y adecuación, de modo que tanto el legislador como el juez de aplicar la duplicidad de castigo exceden esta proporcionalidad en relación con el bien jurídico protegido y con el objeto de la medida punitiva, que vienen dados por la protección del mercado financiero. Precisamente el non bis in idem opera como un límite al ius puniendi del Estado y es aplicable a las manifestaciones de este en materia de castigo penal como infraccional e impide la concurrencia simultánea del castigo en ambas sedes, como acontece en la especie, en que además existe una triple identidad de sujeto, de hecho y de fundamento punitivo. Capítulo segundo. Se impone el artículo 29 del Decreto Ley 3.538, postulando la infracción de los principios de legalidad y de proporcionalidad previstos en los artículos 19, en sus numerales segundo y tercero de la Constitución. El precepto, en cuanto permite a la Superintendencia de Valores y Seguros a su elección aplicar las multas dispuestas en los artículos 27 y 28, o bien fijar el monto de la multa en hasta un 30% del valor de la emisión u operación irregular, entiende el actor que vulnera los principios constitucionales recién referidos, toda vez que deja la determinación del quantum de la multa al total arbitrio del órgano de la Administración del Estado, y careciendo el precepto de parámetros objetivos para determinar la multa, así como de criterios razonables que permitan justificar el monto al que arriba la SBS. Los artículos 27 y 28 contemplan una multa ascendente hasta 15.000 unidades de fomento, sin perjuicio de su aumento en caso de reiteración, mientras que en el caso concreto el señor Moreno se le aplicó una multa de 20.000 unidades de fomento, amparándose la SBS en el cuestionado artículo 29 y sobre la base de venta de acciones que habrían constituido las denominadas operaciones irregulares que sirvieron de base de cálculo. El artículo 29, en la medida que no cumple con estándares de certeza, determinación o taxatividad, ni especificidad para el cálculo de la multa, infringe el principio de legalidad penal, que importa que el sujeto pueda conocer tanto la conducta típica como el castigo asociado a su comisión. Igualmente se infringe el principio de tipicidad porque el concepto de operaciones irregulares no se define en la norma, tornándose en un concepto indeterminado y que da lugar a la arbitrariedad en la fijación de la multa. A modo de ejemplo, no se sabe si la operación irregular alcanza un monto total de la operación o si la constituye la ganancia que ha obtenido el infractor. Ello, sumado a la posibilidad de aplicar una multa de hasta un 30% de dichas operaciones, impide al sujeto sancionado poder prever o conocer con anterioridad la multa de que puede ser objeto, dentro de mínimos y máximos determinados por el legislador, como exige el denominado principio de legalidad de las penas y de los delitos. Asimismo, se conculca el principio de proporcionalidad en cuanto a la acción punitiva del Estado debe ajustarse a la gravedad del hecho, al bien jurídico protegido y a la necesidad de la pena, estando impedido el legislador de dejar abierta la determinación de la sanción a la mera discrecionalidad del órgano fiscalizador. Además, se infringe la igualdad ante la ley porque el desconocimiento de la forma de cálculo de la multa importa aceptar un actuar arbitrario en contra del requirente. Mediante escrito de observaciones de 26 de mayo de 2017, que rola fojas 1717 y siguientes, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros, solicita el rechazo de los dos capítulos de inaplicabilidad referidos. Luego
Respecto al capítulo primero relativo al artículo 27 y las normas indicadas de la Ley de Mercado de Valores, sostiene el Consejo que no existe la inconstitucionalidad alegada. No puede estimarse conculcado en la especie el principio del non bis in idem sobre la pretensión del requirente de dar preeminencia a una sede penal por sobre la administrativa, desconociendo derechamente esta última y pretendiendo que la superintendencia no haga ejercicio de las competencias que la ley expresamente le entrega para fiscalizar y sancionar las infracciones a la ley. Además, frente a dos órdenes de responsabilidades diferentes, lo cierto es que no se configura la triple identidad de hecho, sujeto y fundamento. En efecto, los hechos que motivan la condena y la multa pueden diferir. Luego también es diferente el fundamento de la medida, porque en sede administrativa se persigue la protección del mercado y su eficiencia, mientras en la sede penal se persigue la retribución del daño causado a la sociedad. Por otra parte, la responsabilidad administrativa no puede equipararse sin más a la penal, pretendiéndose la concurrencia así de una doble punición que no se configura en la realidad. Desde luego, la SBS actúa como un órgano de la Administración y sanciona en el marco de un procedimiento administrativo, a diferencia del juez que ejerce jurisdicción penal y condena en el marco de un juicio. Se trata de ámbitos competenciales distintos, uno de orden regulatorio, resguardado por la superintendencia, y otro de orden punitivo penal, requiriendo este último un estándar objetivo y subjetivo para enmarcar el ilícito, a diferencia de la sanción de la superintendencia, para la cual puede bastar la acreditación de los hechos y el encuadre en el precepto infraccional. A lo que agrega que no puede estimarse que la decisión de la Administración venga predeterminada por una condena penal previa. Aun cuando los hechos fijados en el juicio puedan influir en la sanción administrativa, lo cierto es que los estándares probatorios, el objeto de las normas y el fundamento del castigo son distintos. Además, el legislador puede determinar que un hecho da lugar a sanciones distintas y concurrentes. Es por ello precisamente que el Código Penal en su artículo 20 dispone que las multas no se reputan penas. Y entre otras disposiciones, los artículos 55 y 58 de la Ley de Mercado de Valores determinan que frente al incumplimiento de dicha ley o de otras que resguarden el funcionamiento de los mercados, existe la posibilidad de que concurra responsabilidad administrativa, penal y civil. Así, tratándose de órdenes de responsabilidad de naturaleza diferente y que protegen bienes jurídicos distintos, no podría configurarse una infracción al principio del non bis in idem, debiendo en consecuencia rechazarse este primer capítulo de inconstitucionalidad. Se agrega que el non bis in idem se sustenta también en una desproporcionalidad, en un exceso punitivo que no se ha verificado en la especie. Finalmente sostiene el Consejo de Defensa del Estado que quien debe verificar la proporcionalidad del castigo es el juez de fondo. Respecto al capítulo segundo de impugnación del artículo 29 del DL 3538, el Consejo pide también el rechazo del requerimiento, atendida la inexistencia de infracción a los principios de legalidad y de proporcionalidad. Afirma que el artículo 29, en cuanto permite a la superintendencia a su elección aplicar las multas de los artículos 27 y 28, o bien fijar el monto de la multa en hasta el 30% del valor de la emisión u operación irregular, se ajusta precisamente a la proporcionalidad y se trata de un precepto cuyo contenido es suficiente para resguardar e impedir arbitrariedad de la Administración. Tampoco puede estimarse conculcada la igualdad ante la ley si se trata de una norma que fija criterios objetivos para la determinación de la multa, limitando así el ámbito de discrecionalidad de la SBS. Se agrega a ello que la discusión acerca del cálculo y del monto de la multa es un asunto de competencia del juez del fondo. Se añade que en la reclamación de la multa sobre que versa la gestión pendiente, el requirente no cuestionó la aplicación del artículo 29, sino que solicitó que la sanción fuera dejada sin efecto o en subsidio que se rebajara el monto de la multa, lo que determina asimismo que el precepto cuestionado no recibirá aplicación en la resolución de la gestión pendiente, lo que acarrea el necesario rechazo del requerimiento. Los criterios objetivos fijados por la ley para determinar la multa, que además de ajustarse al principio de legalidad y de proporcionalidad, descartan la arbitrariedad de la superintendencia, se contienen en la preceptiva del mismo decreto ley, cuyo artículo 29 debe conectarse con los artículos 27 y 28, que precisamente disponen de parámetros razonables y objetivos para fijar la multa, y que deben necesariamente ser aplicados por la superintendencia y que limitan la discrecionalidad de este órgano. Se sostiene que el artículo 29 no puede leerse por separado de las otras dos normas que le preceden y lo complementan. Luego, para que el juez pueda aplicar la regla de hasta el 30%, tiene que aplicar los criterios y parámetros limitativos de los artículos 27 y 28.
y además debe tratarse de emisiones u operaciones irregulares. Estas tres normas entonces en su conjunto fijan el baremo suficiente de medición que permite arribar al quantum de la multa conforme a parámetros objetivos, generales, razonables y proporcionales, tales como la gravedad del hecho, la capacidad económica del infractor y la reiteración, parámetros ajustados al principio de legalidad y tipicidad, pudiendo la autoridad, al igual como opera en materia penal, conforme al artículo 70 del Código del Ramo, moverse dentro del rango que la ley fija como mínimo y máximo de multa, siendo dicho rango de discrecionalidad de la superintendencia sí ajustado a la Carta Fundamental. Por otro lado, se afirma que la proporcionalidad de la multa es un asunto que debe ser revisado por el juez del fondo en la reclamación pendiente de fallo, tratándose así de un asunto de mera legalidad. Y se concluye que el requerimiento de autos es una acción de carácter abstracta y que cuestiona el artículo 29 en sí mismo y no en su aplicación al caso específico, careciendo así de fundamento razonable y lo que determina nuevamente el rechazo del requerimiento conforme se solicita. Ordenándose traer los autos en relación, se agregó la causa para su vista en esta sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados de las dos partes. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, por el requirente, alega el abogado Marcos Contreras, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia del señor presidente, vengo en alegar y solicitar la inaplicabilidad de las disposiciones que precisamente el relator ya señaló. Es decir, por un lado, la inaplicabilidad al caso concreto que nos convoca del artículo 27 del Decreto Ley 3.538 en relación con aquellas normas que facultan a la superintendencia a imponer sanciones administrativas de forma paralela o cumulativa a la responsabilidad penal. Me refiero principalmente al artículo 59A de la Ley de Mercado de Valores y al artículo 165 de la misma, que establece la norma de conducta en relación con el delito y la infracción administrativa de uso de información privilegiada. Y en segundo término, nos referiremos a la inaplicabilidad del artículo 29 del mismo decreto ley, por las razones que el relator brevemente esbozó y que nosotros al final en esta posición, pasaremos a desarrollar. En primer término, me referiré a la infracción al principio de non bis in idem en relación con el artículo 27 del decreto ley 3.538. Esta magistratura ya ha tenido la oportunidad de señalar en sentencias que tendremos la oportunidad de analizar brevemente que el non bis in idem es una base esencial de cualquier ordenamiento penal democrático. El profesor Curi, que en paz descanse, señaló que el non bis in idem es una infracción grave al ordenamiento constitucional cada vez que se sanciona con una pena gubernativa o sanción gubernativa, llamaba él, y una sanción penal, un mismo hecho, se infringe este non bis in idem. Y conminaba al intérprete a que aquellos casos en los que las leyes y reglamentos expresamente permitieran esta posibilidad, tal como el caso que nos convoca, el intérprete impugnara fervientemente y enérgicamente este denominado por él lamentable error. Y eso es lo que nos tiene hoy convocados. Estamos hoy aquí para impugnar enérgicamente, tal como el profesor Curi nos combinaba a hacerlo, el error lamentable en que incurre el decreto ley 3.538 en relación con la ley de mercado de valores, que posibilita que se imponga un cúmulo de responsabilidades penales y administrativas por los mismos hechos, por las mismas infracciones. Estamos acá, excelentísimas señorías, ante un caso evidente de violación al non bis in idem. Se verifican todos los requisitos doctrinarios y jurisprudenciales al respecto. En primer término, estamos frente a la misma norma. No estamos, como en otros casos en los cuales se puede suscitar esta discusión, en hipótesis de solapamiento parcial de órdenes normativos, preceptos normativos. No, acá se trata de la misma norma que cuenta con los mismos presupuestos objetivos y subjetivos como elemento que posibilita la sanción respectiva, administrativa y penal. Estamos también frente al mismo sujeto en ambos órdenes sancionatorios. Los hechos son sustancialmente los mismos. Tendremos oportunidad de revisar brevemente que los hechos son sustancialmente los mismos. A don Julián Moreno de Pablo se le
reprocha, tanto en sede penal como en sede administrativa, en haber participado en una práctica de renegociaciones unilaterales, a sabiendas de que esa información iba a ser incorporada en los estados financieros que finalmente se presentaban al mercado. Eso en cuanto a al delito y la infracción del 59A en relación con el delito y el reproche administrativo de uso de información privilegiada también es esencialmente el mismo reproche. Don Julián Moreno de Pablo habría vendido acciones de Empresas La Polar con conocimiento del estado financiero deplorable en el que esa empresa se encontraba. Pasemos a... Estos mismas normas y estos mismos hechos sancionados por la misma norma, sin embargo, se sancionan en dos procedimientos distintos, uno penal y otro administrativo. Dos procedimientos muy largos que acumularon interminables fojas y que terminó uno en condena en sede penal y se está a la espera de la confirmación de la operatividad de la sanción administrativa en sede de Corte de Apelaciones. Pasemos a revisar en el caso concreto cómo es que se verifican los distintos requisitos para poder afirmar que tiene vigencia la prohibición del non bis in idem. En primer término, debe verificarse una identidad de sujeto. Esta identidad de sujeto es trivial de constatar en este caso. Basta con referir la identidad del sujeto sancionado penalmente, condenado penalmente y sancionado administrativamente en el caso que nos convoca, don Julián Moreno de Pablo. El primer requisito se encuentra satisfecho, por ende. En segundo término, es preciso constatar una identidad de hecho. Y esta constatación va a requerir algo más de tiempo, dada la argumentación que el Consejo de Defensa del Estado ha desarrollado en su escrito de traslado de observaciones a nuestro requerimiento. La identidad de hecho, sus excelentísimas señorías, debe ser constatada de forma, aunque suene redundante, de forma fáctica. Debe adherirse a un concepto prenormativo de hecho, previo a la calificación jurídica. El hecho es aquel suceso histórico o natural cuya ocurrencia o realización se imputa a un sujeto, en este caso a don Julián Moreno de Pablo. Eso es lo que debemos observar y es lo que la doctrina mayoritaria, de forma abrumadoramente mayoritaria, considera en Chile como identidad de hecho. Un hecho considerado en su forma natural histórica, previo a integrar el tipo que posibilita la sanción penal o administrativa. El Consejo de Defensa del Estado, de forma abstracta, nos parece dar la razón en su escrito de observaciones. Y es que, a este respecto, sin citarlo, pero refiere específicamente a un autor, Francisco Castillo Vera, que es un ferviente defensor de la vigencia del non bis in idem en el caso de concurrencia de sanciones penales y administrativas. Y señala al Consejo de Defensa del Estado que habrá identidad de hecho cada vez que el tipo de ilícito administrativo penal contenga el mismo conjunto de presupuestos objetivos y subjetivos. Eso en el plano de las ideas, en el plano más abstracto, en el ámbito del traslado por parte del Consejo de Defensa del Estado. Y nos da la razón, por cuanto eso es adherir a un concepto completamente fáctico, histórico, natural, de hecho, para efectos de constatar esta identidad en el non bis in idem. Y nos da la razón el Consejo porque además estamos frente a las mismas normas. Como estamos frente a las mismas normas, es obvio que esas normas exigen el mismo conjunto de presupuestos objetivos y subjetivos para hacer operativa su sanción, o en este caso sus sanciones, administrativa y penal. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado, y esto es lo que nos obliga a tomarnos algunos minutos para poder configurar este requisito en este momento, adhiere posteriormente a un concepto normativo de hecho, lo juridifica, señalando que el hecho no es el suceso natural, espacio-temporal, que se guía según criterios subjetivos, sino que es aquel elemento normativo que opera como supuesto de hecho en la norma que posibilita la sanción. Y concluye, a mi humilde parecer, de forma peligrosa. Señala, si un mismo hecho es sancionado por dos normas distintas e incluso por el mismo tipo normativo, pero aplicado en dos órdenes sancionatorios distintos, no hay infracción al bis in idem. Esto es peligroso porque la primera parte de la aseveración da lugar incluso a la inaplicabilidad de los concursos aparentes de leyes penales. Eso es muy peligroso, llevaría a resultados desproporcionados y completamente injustos. Interpretado caritativamente
el argumento del Consejo de Defensa del Estado, deberíamos interpretar entonces que se refiere solo a la concurrencia de sanciones administrativas y penales. Es decir, cuando el mismo hecho opera como presupuesto de dos normas de órdenes sancionatorios distintos. Sin embargo, eso choca de frente con la correcta doctrina asentada por largos años por este excelentísimo tribunal en orden a señalar que la sanción administrativa es una emanación, al igual que la sanción penal, del ius puniendi estatal y que, por lo tanto, debe someterse a las mismas garantías y principios limitadores. Esto, por supuesto, para no ser falaz, para no ser engañoso, con matices. Siempre ha sostenido así el excelentísimo tribunal del día de hoy. Siempre se ha sostenido que esto debe ser con matices, pero este justamente es un matiz que no se debe hacer en este caso. Veremos a continuación que aplicar doblemente una sanción administrativa y una sanción penal, en el caso que nos convoca, es atentatorio contra la Constitución. El Consejo de Defensa del Estado, para adherir a este concepto normativo o juridificado de hecho, cita al profesor doctor Juan Pablo Mañalich y lo cita entre otros. Sin embargo, no hay tales, no hay otros autores en la doctrina nacional que adhieran a esa concepción de hecho, que por supuesto se opone a la concepción de sentido común. Hecho se interpreta, y por eso cuando dije una concepción fáctica de hecho, pedí excusas por la redundancia. Se interpreta normalmente la noción de hecho como una cuestión histórica, natural, una cuestión completamente fáctica, prejurídica, prenormativa. Y eso es lo que la doctrina nacional nos señala. El profesor Julián López, en su manual de procesal penal que escribió con la profesora Horvitz, haciendo referencia a Mayer y haciendo suyo el argumento de Mayer, señala que la regla que debe presidir este asunto, es decir, la constatación de la identidad de hecho para efectos de la proscripción del non bis in idem, es que debe prescindirse de toda valoración jurídica del hecho. Eso es lo que sostenemos nosotros acá, sus excelentísimas señorías. Francisco Castillo Vera, también, un autor al cual ya nos referimos previamente porque el Consejo de Defensa del Estado hace suyo la definición de hecho. Señala, ya lo señalamos, que habrá, según Castillo Vera, identidad de hecho cada vez que la norma administrativa comparta los mismos presupuestos objetivos y subjetivos que la norma penal. Y si queda alguna duda respecto a cuál es el concepto jurídico o fáctico de hecho que maneja Castillo Vera, cita con posterioridad a la profesora española Mercedes Pérez Manzano, que señala que habrá identidad de hecho cada vez que el tipo administrativo tenga los mismos elementos u ostente los mismos elementos que a su vez ostenta el tipo penal, con independencia de que el tipo penal tenga elementos adicionales, porque, señala Pérez Manzano, en ese caso el tipo penal absorbe el injusto del tipo administrativo. Ese tampoco es el caso de ahora. Lo que hay acá, en el caso que nos convoca, son normas exactamente iguales, son los mismos presupuestos objetivos y subjetivos que generan una dualidad de regímenes y sanciones. Como resultado obvio, adherir a este concepto juridificado de hecho o normativo de hecho al cual adhiere el Consejo de Defensa del Estado implica negar la vigencia del principio o prohibición del bis in idem en cuanto concurra sanciones administrativas y penales. Implica la negación de eso. El bis in idem operaría solamente en materia penal. Por lo tanto, también adhieren a un concepto fáctico de hecho o de sentido común, como lo ha llamado esta parte, el profesor Curi y el profesor Piña, en cuanto ambos son fervientes opositores a la posibilidad de que las leyes establezcan regímenes cupulativos o paralelos de responsabilidad administrativa y penal. Curi, ya lo señalamos brevemente al comienzo de esta exposición, Curi señalaba que imponer una pena gubernativa y una sanción penal por el mismo hecho era una infracción flagrante al non bis in idem y que era un error lamentable cuando la legislación así lo permitía. El profesor Piña también señala que no se puede castigar una misma infracción con sanciones administrativas y penales por infracción al non bis in idem. Y el profesor Juan Ignacio Piña Rochefort, en su libro Fundamentos de la Responsabilidad Penal, cita específicamente el caso de la información privilegiada, como un ejemplo de aquello. Obviamente estos dos autores, al proscribir enfáticamente el bis in idem en sede administrativa y penal, están adhiriendo a un concepto prenormativo de hecho, a un hecho entendido como suceso natural histórico que se imputa al sujeto de que se trata, en este caso Julián Moreno de Pablo. Tenemos, por lo tanto, que esta
este requisito ineludible del bis in idem, de la vigencia de esta prohibición de bis in idem, se verifica en el caso concreto. Tenemos entonces identidad de sujeto e identidad de hecho. Pasemos entonces a referirnos al tercer elemento, identidad de fundamento. En este caso, su excelentísimas señorías, hay identidad de fundamento. El objeto de protección, el fundamento de establecimiento de las normas prohibitivas, tanto sancionatorias como penales, que protegen el mercado de valores, tienen el mismo objeto de protección. Y este es, vamos a pasar a continuación a detallarlo, es alguna dimensión del correcto funcionamiento del mercado de valores o el estado subjetivo que se tenga en relación a esas propiedades o cualidades del mercado de valores. La ubicación sectorial de las normas penales y administrativas abona dicha conclusión. Están reguladas en la misma ley estas infracciones penales y administrativas, en el mismo conjunto de leyes, perdón. Sin embargo, esto también va a requerir un poco más de atención y no nos podemos satisfacer con esta aseveración general para poder hacernos cargo del, en principio, atendible, el principio atendible objeción del Consejo de Defensa del Estado. Y señala que no hay identidad de bienes jurídicos el Consejo de Defensa del Estado en su traslado. Y aquí es donde introduce una cuestión más o menos ontológica en relación con la naturaleza de la sanción administrativa y de la sanción penal. Señala el Consejo de Defensa del Estado que la sanción administrativa tiene por objeto velar o restablecer la vigencia de la norma que crea el mercado de valores y restablecer el statu quo infringido. En otras palabras, lo que busca la sanción administrativa en estos tipos administrativos es corregir el mercado. Y señala que, en cambio, la sanción penal lo que busca es reprochar y, en particular, retribuir el daño causado. Aquí es necesario hacer una precisión metodológica. En derecho penal y en derecho administrativo y en derecho sancionador en general es pacífica la distinción entre normas de comportamiento y normas de sanción. Las normas de comportamiento tienen por objeto la protección de bienes jurídicos. Lo que nos preguntamos en relación con la identidad de fundamento es en relación a cuáles son los bienes jurídicos protegidos por las normas específicas. Por lo tanto, ha de indagarse en la norma de comportamiento, no en la norma de sanción. El Consejo, por el contrario, hace referencia a la naturaleza de las normas de sanción y se casa con una cuestión que no es para nada pacífica en relación con el fin de la sanción penal, ya adhiriendo a un concepto retributivo de pena, concepto que, por supuesto, es cuestionable. Sin embargo, más allá de esa precisión metodológica, adentrémonos en qué es lo que dice la doctrina, la jurisprudencia y la práctica administrativa respecto a cuáles son los bienes jurídicos protegidos por las normas que protegen el mercado de valores, tanto penales como administrativas. Y acá nos encontramos con la evidencia de que lo que divide a la doctrina, jurisprudencia y práctica de la SBS, de la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación con cuál es el objeto de protección de las normas que protegen el mercado de valores, tanto penales como administrativas, digo, el eje que divide esta discusión no es la naturaleza penal o administrativa de la sanción, sino que la discusión discurre por ejes muy distintos, por carriles muy distintos. La primera discusión que se aprecia en la doctrina unánime nacional en relación al objeto de protección del jurídico protección de la norma de mercado de valores es si el interés es un interés microsocial o macrosocial. En otros términos, si se protegen los intereses del inversor, si las normas de mercado de valores protegen los intereses del inversor que se involucra en la transacción o algún interés institucional. La doctrina chilena, de forma correcta y de forma casi unánime, adhiere a una protección institucional. Esa es la primera distinción en torno al bien jurídico protegido, institucional. Después, la segunda distinción, y aquí nuevamente no hay relevancia si se trata de una sanción penal o administrativa, la doctrina, tanto administrativa como penal, discurren sobre los mismos conceptos y consideraciones. La segunda distinción es si se protege alguna propiedad o alguna dimensión específica del mercado de valores, tal como la transparencia, el acceso a la información, la igualdad de oportunidades o el funcionamiento mismo del mercado, o si por el contrario, en un segundo nivel de abstracción, se protege la confianza en alguna o todas de esas propiedades. Y esa es la discusión en torno al bien jurídico. Hay un texto que es clarividente al respecto, que justamente tiene un nombre que da razón al argumento que estoy tratando de desarrollar, del profesor Gonzalo García Palomino, que se llama Modelo de protección de las normas administrativas y penales
en el mercado de valores. Él deja muy en claro, y hace una cita muy farragosa de literatura penal y sobre todo administrativa, que determinan o opinan cuál es el bien jurídico protegido. Se cita, por ejemplo, al profesor Prado Puga, a la profesora Salá Busleme, a don José Miguel Ruiz Undurraga, a Guzmán Enrique, a don Fray Vivanco, que justamente tiene un artículo al respecto publicado en la revista del Consejo de Defensa del Estado. Todas estas personas, o la mayoría de ellas, son administrativistas y coinciden con los penalistas en relación con las disquisiciones sobre el bien jurídico protegido por las normas de la Ley de Mercado de Valores. La identidad de fundamento, por lo tanto, sea cual sea el bien jurídico, la discusión sigue abierta, sea cual sea el bien jurídico específico que se proteja por las normas de mercado de valores, aunque la doctrina ya se encuentra en una especie de consenso en relación con que se trata de la confianza en alguna dimensión del funcionamiento del mercado de valores, en su integridad, sea cual sea el bien jurídico, digo, es el mismo protegido tanto por la norma penal como por la norma administrativa. La doctrina así lo corrobora. Y también en ese artículo que ya tuve la oportunidad de citar, se cita las disquisiciones que al respecto hace la Corte Suprema, que también adhiere a esa concepción indiferenciada del bien jurídico, y también incluso a una resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, que también adhiere a concebir el bien jurídico protegido de la Ley de Mercado de Valores de un modo tal como lo hacen los penalistas. Y es que acá la discusión discurre por otros ejes, tal como lo señalé anteriormente. No hay una distinción administrativo-penal en relación con el objeto de protección. Se verifican, por lo tanto, los requisitos del bis in idem. Resta analizar cómo esa situación atentatoria contra el principio del bis in idem se opone a la Constitución. Esto lo tendré que hacer muy brevemente. El principio del bis in idem está adquiriendo poco a poco en nuestro derecho el estatus de un principio limitador más del ius puniendi, que tiene distintas raíces. No se deriva de uno de estos clásicos principios limitadores del ius puniendi, sino que encuentra consagración autónoma, como ya se ha dicho en nuestro escrito de requerimiento, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cláusula 14 o artículo 14, número 7. Pero además encuentra reconocimiento implícito en nuestra Constitución, en el debido proceso en particular, artículo 19, número 3, inciso 6. Y así lo ha señalado esta magistratura en el rol 2254, que ha señalado que, y me permito la posibilidad de leerlo, que ha señalado que la observancia de la ritualidad formal de un proceso no es lo único que constituye la garantía o que garantiza el debido proceso, sino que esta garantía también alcanza elementos materiales o sustanciales del trato que surge de la aplicación de la norma procesal, en orden a asegurar la justicia de la decisión jurisdiccional. En este sentido, el procedimiento que permite juzgar y sancionar más de una vez por el mismo hecho desafía toda noción de justicia, considerando número 4, sentencia del Tribunal Constitucional 2254. Esta sentencia, por lo tanto, adhiere a la tesis de que el bis in idem se encuentra proscrito por el debido proceso, por la garantía del debido proceso. Sin embargo, hay más. Esta sentencia forma un conjunto junto con la sentencia 2045, 2896 y la más reciente de enero de este año, 3000, la sentencia número 3000, en relación a un conjunto de argumentos adicionales que también dan recogimiento o cobertura constitucional a la prohibición del non bis in idem. Se señala en esta sentencia, cito en este caso a la sentencia 3000, a la proporcionalidad, a la tipicidad, porque no habría una nueva conducta, señala esa sentencia, no habría una nueva conducta que se sancione, que sea legítimo sancionar, la misma conducta, que habría una presunción de la responsabilidad penal también. Son 4, por lo tanto, los fundamentos constitucionales adicionales a la consagración específica en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para finalizar esta parte de la alegación, vamos a despejar algunos fantasmas que el Consejo de Defensa del Estado ha tratado de instalar, algunos miedos que ha sugerido o algunos efectos negativos que se podrían suscitar de acogerse a este requerimiento. En primer término, el Consejo de Defensa del Estado señala que no sería posible aplicar normas sancionatorias de la SBS de acogerse a este requerimiento. A ello
Solo baste responder que esta no es una cuestión de inconstitucionalidad, sino que de inaplicabilidad. Estamos muy modestamente, mucho más modestamente, solicitando solo que la norma específica que referimos no se aplique al caso concreto. No estamos solicitando la inconstitucionalidad de la misma. Y aún así, si esta fuera una cuestión de inconstitucionalidad, tampoco se visorarían aquellos efectos perniciosos que el Consejo de Defensa del Estado prefigura. No es que no hubiera nunca más posibilidad de aplicar normas sancionatorias de la Superintendencia de Valores y Seguros, sino que solo ellas se deberían sustraer de aplicación para el caso de que haya prevenido la justicia penal en el conocimiento del asunto y haya sancionado penalmente. Eso, obviamente, dado el principio de última ratio, y cualquier operador jurídico lo sabe también en relación con este tipo de delitos, no es algo de frecuente ocurrencia. Las facultades de la SBS, fiscalizadoras, que no se ponen en entredicho con este requerimiento, y sancionadoras, para todos aquellos casos en los que no haya sanción penal, queda a salvo. No existe este efecto desastroso de privar a la SBS de sus legítimas competencias fiscalizadoras y sancionadoras. Quedan a salvo estas competencias. Y además, acá hay otro argumento que debe despejarse. Se señala que si es que se implementara solamente o se impusiera solamente una sanción penal y no una administrativa, no se cumpliría con los fines regulatorios de la sanción administrativa. Y eso es completamente falso. Tenemos que detenernos un par de minutos al respecto. Y esto por el principio de proporcionalidad. La sanción penal cubre los fines que persigue la sanción administrativa. Y esto lo expone de una forma muy clara el profesor Percy García Cavero en un informe en Derecho que tuvimos la oportunidad de acompañar a este procedimiento. El señor Percy García Cavero, profesor peruano, señala que la pena se dirige a las personas, recurriendo a la distinción kantiana, que la pena se dirige a las personas en cuanto seres inteligibles, al homo noumenon. El delincuente establece o erige una pretensión de validez con su comportamiento, la cual debe ser negada con la pena. Hay una negación de la negación en términos hegelianos. Se restablece la vigencia del derecho a través de la negación que el delincuente ha efectuado a su vez a la norma de comportamiento. Se dirige la pena al sujeto como ser inteligible. Sin embargo, la sanción administrativa, señala Percy García Cavero, y eso está rondando siempre en la argumentación del Consejo de Defensa del Estado también en esta causa, se dirige a los sujetos como seres sensibles, para efecto de orientarlos por estímulos externos, por ejemplo las multas, para que actúen correctamente o adecuadamente en un sector del ordenamiento jurídico. En este caso, el mercado de valores. Sin embargo, a pesar de que la pena se dirija a las personas como sujetos inteligibles, también alcanza al hombre sensible. La pena, esto es innegable, también orienta el comportamiento de los sujetos. Por lo tanto, el fin que busca la norma administrativa de orientar para que los sujetos se comporten correctamente en el mercado de valores también, por supuesto, es cumplido por la norma penal. Señala el Consejo que señalar lo que estoy sosteniendo ahora, es decir, sostener que bastaría con la sanción penal para mantener a los sujetos orientados en el mercado de valores, es no entender cómo funciona el mercado de valores, porque no es olvidar la funcionalidad del mismo y los efectos que despliega la sanción administrativa en otros partícipes del mercado de valores. Parafraseando al Consejo y con todo respeto, señalar eso es no entender cómo funciona la pena. La pena es el máximo reproche en el sistema penal. Si hay una forma legítima y efectiva para orientar a los sujetos para que se comporten adecuadamente en un sistema, es a través de la conminación e imposición de pena. La norma restablece además, y esto lo dijimos anteriormente, la sanción penal restablece la vigencia de la norma infringida, por lo tanto también restablece el statu quo y corrige el funcionamiento del mercado. En este caso en concreto, además, sus excelentísimas señorías, don Julián Moreno de Pablo estuvo 4 meses en prisión preventiva y esto fue sabido, fue un hecho público y notorio. Esto obviamente tiene una influencia en otros partícipes en el mercado de valores, quienes probablemente se asusten más con eso que con la posibilidad de incluso una multa muy alta. ¿El derecho de mercado de valores queda desprotegido? No, enfáticamente no. Y esto, por ejemplo, no me da el tiempo, pero se corrobora a partir de las recientes modificaciones legales en el sistema penal y legal chileno. La Ley 20.945, que sanciona la colusión, en su mensaje incorpora justamente esta idea, la idea de que el elemento disuasorio o que la herramienta disuasoria más efectiva con que cuenta el Estado es el derecho penal. Como es un hecho sabido, el Decreto Ley 211 solamente
contemplaba sanciones de multa para los infractores a las normas que regula la libre competencia. Y el mensaje de esta ley, que ya cité, dice, desde un punto de vista disuasorio, el crimen de colusión, la criminalización de la colusión, constituye un avance sustancial dirigido a incentivar a que los sujetos se comporten adecuadamente conforme a las normas de la libre competencia. En este caso, por lo tanto, debe acogerse la inaplicabilidad del artículo 29 en todas aquellas referencias especificadas en el requerimiento a normas penales que a su vez puedan operar como normas administrativas. Hay un claro y evidente bis in idem. Me tendré que referir muy sucintamente al segundo capítulo de inconstitucionalidad suscitado en el proceso que nos convoca, y es el del artículo 29, inciso primero de la ley, del decreto ley 3.538. En este caso, en los 2 minutos que me quedan, bastará para corroborar y señalar que la norma del artículo 29 establece un parámetro, no, más bien no establece, se echa en falta parámetros objetivos que permitan al juzgador sancionar conforme a los parámetros legales. Y esto impide que los sujetos imperados por la norma, que los justiciables puedan prever las consecuencias de la norma. Ello atenta, por supuesto, contra el principio de legalidad. Y no resulta de recibo la argumentación del Consejo de Defensa del Estado cuando señala que el artículo 29 integra un orden sancionatorio conjunto con los artículos 27 y 28. Esto yo lo he resuelto. Esta magistratura, el año 2015, en causa del 2015, no se puede interpretar de forma conjunta las facultades sancionatorias del 27, 28 y 29. Son órdenes sancionatorios disyuntivos. Y esto es lo que ocurrió en el caso concreto. En el caso concreto, en una sentencia de 74 páginas, hay solo un párrafo de 7 líneas en el que se sanciona a mi representado a la sanción de 20.000 unidades de fomento y se refiere a la aplicación del artículo 29 para sobrepasar aquel límite de 15.000 UEFs en principio de las normas anteriores. Y eso, su excelentísima señoría, se hace sin relación al artículo 27, sin relación al artículo 28, porque el artículo 29 establece un régimen disyuntivo que le da la posibilidad, utiliza varios vocablos que dan cuenta de aquello, no obstante lo anterior señala, a su elección señala el artículo 29, y utiliza la disyunción o también, para dejar muy en claro que el artículo 29 establece un régimen sancionatorio, y me tomo 30 segundos para ser muy respetuoso con el tiempo, establece un régimen sancionatorio completamente independiente del artículo 27 y el artículo 28. Y es justamente esa comparación el argumento más elocuente para dar cuenta de la inconstitucionalidad del artículo 29, es que esa es la comparación con el artículo 27 y 28, es lo que deja al desnudo al artículo 29 en su completa apertura a la arbitrariedad y discrecionalidad sancionatoria, que es lo que justamente ocurrió en el caso que nos convoca. No hay ninguna argumentación en torno a cuáles son los fundamentos por los que se llega a esa multa, a la multa que se sancionó a mi representado. No se sabe si se trata de un porcentaje de un 1, 2, 3 o un 30%, ni tampoco se sabe sobre qué base y universo operó dicho porcentaje. Es por las consideraciones anteriores, sus excelentísimas señorías, que vengo a solicitar la inaplicabilidad de los artículos 27 y 29, inciso primero, por los 2 capítulos de inconstitucionalidad que abordé del decreto ley 3.538. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el consejero Raúl Letelier. Hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego en representación del Estado de Chile y de la Superintendencia de Valores y Seguros, y vengo a solicitar se rechace el requerimiento de inaplicabilidad intentado en estos autos, con algunas declaraciones que solicitaré al Tribunal Constitucional en estos estrados. Señora excelentísima, la acción de inaplicabilidad intentada en estos autos se encuentra naturalmente, por su naturaleza, ligada a una gestión previa. Esa gestión previa es la impugnación de una sanción administrativa. Y por ende, si es que lo que se alega principalmente en estos autos es la presencia de una especie de exceso punitivo respecto del señor Julián Moreno, bueno, es normal, es necesario entender
cómo se configura ese exceso punitivo. Es decir, simplemente comparar cuál es la conducta infraccional que se hace referencia en la sanción administrativa y cuál es la sanción total, en buenas cuentas, que se le aplicaría al señor Julián Moreno de Pablo. Y por ende es necesario, si lo que se está conociendo es precisamente una inaplicabilidad, tener clara noción acerca de cuáles son las infracciones que se le imputan al señor Julián Moreno. Señoría Excelentísima, esto es fruto de lo que todos conocemos como el caso La Polar. Es extraño que hasta este punto no se haya mencionado la referencia a qué tipo de caso tenemos entre manos. Este es el caso La Polar. La empresa La Polar, como sabemos, es una sociedad anónima que administra una serie de cadenas de grandes tiendas, que son las tiendas La Polar. De acuerdo a su propia configuración, esta es una empresa que se dirige hacia los segmentos C3 y D, es decir, grupos familiares con ingresos de entre 200.000 y 600.000 pesos. Además del negocio de retail, lo que hacen es un negocio financiero, que es en buenas cuentas financiar las adquisiciones que las personas hacen en el retail. Pues bien, en este negocio financiero lo que hizo el señor Julián Moreno es participar en un mecanismo de defraudación consistente en, lo llamaban ellos, poner al día a aquellos clientes que se encontraban en mora de pago. Después de días, meses sin pago, lo que hacían los ejecutivos de La Polar, entre ellos el señor Julián Moreno, era realizar una renegociación unilateral, sin consentimiento de los clientes. Lo que hacían era tomar esos créditos y considerarlos como clientes al día. Lo que hacían ellos, decían, era simplemente regularizar la situación de estos clientes. Le llamaban, cuando tenía plazos de menos de 90 días, refinanciamiento. En un comienzo esta práctica se hacía para clientes que tenían deudas de 180 días, pero poco a poco esto se fue transformando en una práctica institucionalizada al interior de la empresa La Polar. Y se comenzó incluso a aplicar a clientes que estaban en mora de menos de 180 días. Luego, sin embargo, esto en algún momento se hacía manual. Luego, sin embargo, esto se traspasa a un sistema computacional creado por el señor Julián Moreno con ayuda de su departamento de informática, que consistía en que simplemente él veía el total de los deudores y le decía al departamento de informática para que en la noche, cuando nadie utilizaba el sistema y los clientes no consultaban sus propias deudas, bueno, en la noche lo que hacían era colocar a esos clientes al día, ¿no? Colocar a estos clientes al día era simplemente refinanciarles nuevamente su deuda, es decir, darles un nuevo crédito para que pagasen su deuda y esa deuda generase una nueva cantidad de intereses y reajustes. El señor Julián Moreno, a partir de la información disponible y dependiendo de las metas que tenía la empresa La Polar, es que refinanciaba a unos clientes o a otros. Es decir, dependiendo de cuánto es lo que le exigía el directorio de la empresa, lo que hacía era mostrar números positivos al momento de exhibir los estados financieros de la empresa, diciendo que ya un grupo de deudores estaba refinanciado y por ende estaban al día. La intensidad de estas renegociaciones fue gigantesca. A contar del año 2006, ellas presentan un continuo crecimiento. En el 2008 las renegociaciones llegan a un 60% del total de las colocaciones de la empresa. En el 2009 y el 2010 es de un 75% de las operaciones. Para el año 2010, por ejemplo,
Se realizaron renegociaciones por un total de 709.815 millones de pesos, de los cuales solo 74.000 millones correspondieron a renegociaciones normales, es decir, renegociaciones donde el cliente accede a la renegociación. En cambio, 635.788 millones correspondieron a renegociaciones unilaterales, es decir, de estas renegociaciones fraudulentas que el señor Julián Moreno comandaba. Todo esto incluso era contrario a la política crediticia de la misma empresa, que entendía que todo proceso de renegociación debía hacerse con aquiescencia del deudor, en este caso. Como dije, en este caso no se contaba con la voluntad del deudor, sino que era una renegociación que se hacía de noche y mediante un sistema computacional. Se estima, señoría excelentísima, que este procedimiento de renegociación unilateral se le aplicó a cerca de 511.000 clientes. 511.000 clientes a los cuales se les renegoció en contra de su voluntad o sin su voluntad la deuda que tenían por las compras que habían hecho en las tiendas La Polar. Sin embargo, esto naturalmente no podía tener frutos positivos. La tasa de pago comenzó naturalmente pronto a decaer. Año a año fue deteriorándose. En el 2006 la tasa de pago era de solo un 8%. En el año 2010 y el 2011 la tasa de pago era de un 3%. Es decir, mientras más renegociaciones había, menos posibilidad de pago tenían los clientes para hacer. Bueno, para aumentar esa tasa de pago, el señor Julián Moreno y los ejecutivos de la empresa La Polar crearon campañas de pago. Esas campañas de pago con ayuda incluso de sociólogos para que les ayudaban a entender cómo funciona el cerebro de los clientes. Entonces crearon estas campañas de pago llamadas salvavidas, por ejemplo. Una de ellas era la campaña salvavidas. La otra era yo cobro, yo gano. Otra de las campañas para aumentar esta tasa de pago producto de las renegociaciones. Y otra de las campañas que ya tiene un nombre bastante curioso es la campaña Los amigos cumplen. Esto naturalmente no duró mucho. Los excesivos reclamos en el CERNAC de muchos de estos clientes generaron un problema hasta que la propia empresa, a través de un hecho esencial, dio cuenta de lo que había sucedido, de la participación del señor Julián Moreno en todas estas operaciones y de cómo se había afectado naturalmente y de manera fuerte el mercado a través de la información que se había entregado de los estados financieros de la empresa La Polar. Los efectos que tuvieron estas renegociaciones unilaterales en el mercado fueron desastrosos. El primero de ellos, naturalmente, viene por el aumento artificial de las utilidades de la compañía. Es un aumento artificial. Cada renegociación produce un nuevo crédito. Cada renegociación produce además nuevos gastos de cobranza, que son estos que aparecían en las cuentas de los clientes cada vez que se les efectuaba una renegociación. Por ende, estos gastos de cobranza son gastos que entran al capital de la empresa y por ende se aumentaba artificialmente las utilidades de la compañía. En segundo lugar, y este fue tal vez uno de los impactos más importantes de las renegociaciones unilaterales, fue lo que se llama el cálculo de las provisiones. Es decir, las empresas necesitan siempre aprovisionarse de recursos, suponiendo que en algún momento sus deudores, es decir, sus deudores, bien digo, aquellas personas que tienen créditos con ella pueden no pagarle. Y entonces, con el objeto de que la empresa responda a sus acreedores, es que se aprovisiona. Es decir, considera deuda una posibilidad de que sus deudores no paguen.
Entonces, esto se hace a través de modelos matemáticos en los cuales las empresas calculan cuáles son sus riesgos de pago, ¿no? Entonces, lo que hacía la empresa es, naturalmente, infravalorar ese tipo de riesgos, mostrar entonces un pasivo bastante reducido, y esto naturalmente hacía explotar su patrimonio porque los activos eran altos, eran obligaciones renegociadas, y en cambio su posibilidad de riesgo de no pago era baja. Cuando esto se destapa y se hace una verdadera inspección contable a los estados financieros de la empresa, bueno, se descubre que la empresa requería una provisión adicional, es decir, una provisión que había sido infravalorada en un momento. Se requería una provisión adicional de 420.000 millones de pesos. 420.000 millones de pesos que fueron de alguna manera ahorrados por la empresa cuando tenía infravalorados sus provisiones, todo ello gracias al mecanismo de renegociaciones unilaterales creado por el señor Julián Moreno. Bueno, esos 420.000 millones de pesos son provisiones, es decir, entran inmediatamente al pasivo de la empresa. Es decir, una vez que se calculan correctamente, entran al pasivo de la empresa, y eso significó entonces que luego, con este volumen de provisiones, el patrimonio de la Polar registrara ahora correctamente un patrimonio negativo de 116.000 millones de pesos. En eso quedó la empresa La Polar luego de realizar una inspección contable correcta. Las renegociaciones unilaterales realizadas por el señor Julián Moreno provocaron una distorsión tremenda en el mercado. El caso La Polar produjo que el sistema financiero y el sistema de valores perdiera claramente su credibilidad. ¿Y cómo pierde la credibilidad? Esto es muy interesante. ¿Cómo pierde un mercado una credibilidad? La pierde porque de un día para otro, las acciones caen en un 86.31%. Esto implica que cualquier poseedor de una acción cree que es posible que sus acciones puedan caer de un día para otro en un 86.31%. El daño ocasionado a los accionistas de la empresa La Polar ha sido estimado en 43.381 millones de pesos. El señor Julián Moreno es uno de los artífices y creadores de este sistema computacional que en la noche colocaba al día a las personas. Bueno, desde luego el señor Julián Moreno se mostró como un gerente que alcanzaba resultados positivos, resultados financieramente sorprendentes, ¿no? Ello implicó que obtuviese por varios años bonos de productividad. Y no solamente eso, implicó además, y este es uno de las imputaciones en el expediente administrativo, le permitió al señor Julián Moreno que en el momento correcto, entendido por él como correcto, bueno, vendiese las acciones de La Polar. Esto le generó una ganancia propia. Es decir, ya no estamos en el caso de las renegociaciones donde lo que se genera es una ganancia ilícita a la empresa La Polar, ¿no? Y por ende el único incentivo que hay ahí para Julián Moreno es solamente los bonos de productividad. En estos otros casos, estas ventas accionarias le generaron a él un beneficio directo, y ese beneficio directo está dado por el abuso de la información privilegiada que él naturalmente contaba. Pues bien, la sanción impugnada, señoría excelentísima, es una sanción en aplicación del artículo 29 de la Ley de Superintendencia de Valores y Seguros. Es una sanción de 20.000 unidades de fomento. Esto es
calculado algo así como 520 millones de pesos. Es decir, en las multas que ha aplicado la Superintendencia de Valores y Seguros, esta no es una multa gigantesca, es una multa de 520 millones de pesos a alguien y a un grupo de ejecutivos que ocasionaron daños en accionistas por cerca de 46.000 millones de pesos. 520 millones de pesos es una multa, diríamos, acotada para este tipo de ilícitos, a lo menos en el ámbito de la aplicación de la ley en Chile. Esta multa en el ámbito internacional sería una multa ridícula, ¿no? En el ámbito chileno, en cambio, es una multa, diríamos, bastante modesta. Pues bien, dos son los argumentos de la contraria para impugnar la constitucionalidad de las reglas que permiten la imposición de una multa de 520 millones de pesos. Y esta es la infracción al non bis in idem y la contradicción al principio de proporcionalidad dado por la norma que impone la multa, que es el artículo 29, en tanto ella no contiene parámetros objetivos para la aplicación de esa multa. Quisiera referirme brevemente a ambos puntos. Bueno, lo primero es la infracción al non bis in idem. Señor Excelentísimo, hay un argumento que uno diría que es un argumento casi formal que permitiría rechazar esto inmediatamente, ¿no? Y este argumento, que podríamos decir formal, es lo siguiente. La gestión pendiente es una impugnación a una sanción administrativa impuesta, ¿no? Es decir, la aplicación de las reglas que la contraria solicita su inaplicabilidad se hace en un expediente que impugna, es decir, que controla la legalidad de la actuación administrativa al momento en que esa actuación administrativa se concretizó a través de un acto administrativo que impuso una multa. Pues bien, la resolución que impone la multa es la resolución 84, fue dictada el 9 de marzo del 2012. El 9 de marzo del 2012. La condena penal, en cambio, fue dictada recién el 14 de diciembre del 2015. Es decir, casi 3 años después de la dictación del acto administrativo en virtud de la cual la Administración Pública resolvió este caso sancionando al señor Julián Moreno. Es decir, 3 años después. Pensar que al momento de la dictación de la resolución administrativa podía haber un vicio de non bis in idem, de proscripción del bis in idem, bueno, es iluso. En ese momento lo único que había era una sanción administrativa. Y por ende, en el juicio que sirve de gestión pendiente, es un juicio que analiza la regularidad de la resolución administrativa en el momento en que ella fue dictada. Los jueces que conocen de la impugnación no tienen la facultad de poder dictar ex novo una nueva sentencia. No, lo que hacen simplemente es revisar una sanción administrativa, revisar la legalidad de una sanción administrativa en el momento en que esta sanción fue impuesta. Sin embargo, dejemos de lado este argumento formal, que es un argumento, diríamos, bastante fuerte como para rechazar inmediatamente esta idea de que la sanción administrativa es una sanción que ha infringido la prescripción del bis in idem. Hay algo que es necesario precisar en esto, y de hecho, suponer que la proscripción al bis in idem es algo tan sencillo como que cada vez que haya doble punición existe non bis in idem, yo diría que es faltarle el respeto a la historia del problema del non bis in idem. Es decir, si ese fuese el problema, en realidad nunca habría habido un problema, ¿no? Pero la verdad es que no lo es así. Esto no es tan sencillo como decir cada vez que haya doble punición, esto está proscrito constitucionalmente. Y eso no lo es así, porque uno puede decir lo normal es que haya más de una sanción asociada a unos hechos, ¿no? Lo normal es que en el ámbito penal no solo se sancione por la vía de la privación de libertad, sino que lo normal es que haya otras sanciones asociadas a esa sanción. Lo normal en materia de concursos de delitos es que haya, en algunos casos de concursos de delitos, haya más de una sanción. Bueno, lo normal es que existan varias
tipos de normas jurídicas que precisamente hacen referencia a que la sanción impuesta es una sanción que se hace sin perjuicio de que haya otro tipo de sanciones. Bueno, lo mismo, lo que hace la referencia al propio artículo 20 del Código Penal, la referencia al artículo 27 y 28 de la Ley de Superintendencia de Valores y Seguros, la referencia al artículo 55 y 58 de la Ley del Mercado de Valores, la propia referencia al artículo 120 del Estatuto Administrativo. Es decir, todas estas son reglas que hacen referencia a una independencia sancionatoria. Es decir, es posible, casi podríamos decir, es normal que ante hechos determinados pueda haber sanciones distintas. Esto, por ejemplo, en materia de libre competencias, ya tiene una patente de registro. Una vez que los tipos penales en materia de libre competencia se transformaron en tipos administrativos, bueno, llega un momento en que la propia conciencia en materia de libre competencia asume que no basta solo la sanción administrativa, que vino a jugar un gran rol en materia de libre competencia. Antiguamente, con el antiguo decreto de ley 311, nunca se sancionaba a nadie penalmente. ¿Por qué no se sancionaba a nadie antes? Bueno, porque sancionar penalmente es difícil. Y entonces, una vez que hay una sanción administrativa, bueno, es una sanción que tiene mucho más impacto, pero ya cuando tenemos algunos ejecutivos que toman los computadores y los tiran al mapocho, bueno, entonces eso quiere decir que parece que necesitamos también, no de manera alternativa, también una sanción penal. Esta es una discusión, por lo demás, que es propia de materias de libre competencia, donde la sanción penal va unida a la sanción administrativa. La sanción administrativa es, de cierta manera, la prima ratio del deber de conducta. La sanción penal es la última ratio, en el sentido de que solo opera en aquellos casos donde existe tal nivel de dolo que exige una retribución estatal en virtud de una pena. Entonces, esto no es tan sencillo como suponer que cada vez que haya dos tipos de sanciones hay non bis in idem y por ende hay inconstitucionalidad. Esto no lo sostiene nadie. La pregunta entonces que se ha tratado siempre de resolver es, en esta idea de la triple identidad, bueno, ¿qué significa esta noción de que haya una identidad de fundamento? ¿Qué significa que dos sanciones que se impongan al mismo tiempo tengan idéntico fundamento y eso haga de alguna manera presumir que hay un problema de constitucionalidad? Es decir, lo importante no es el bis, no es el non bis, no es el bis, lo importante es el bis in idem, es decir, sancionar dos veces pero lo mismo. Y para esto, para la determinación de cuál es ese fundamento, yo diría que existen dos tipos de escuelas en esto. Una es la escuela que podríamos llamar que se concentra en la idea de legalidad, es decir, basta que hayan dos reglas que aplican una sanción en casos iguales para que haya proscripción. Esta era la antigua idea de Eduardo García Enterría, basado fuertemente en esta idea de identidad del jus puniendi, de que la sanción administrativa es de alguna manera idéntica a la sanción penal, porque ambas derivan del mismo poder de punición que tiene el Estado. Sin embargo, ya yo diría que con algo de bastante fuerza, surge la idea de que en realidad esto en verdad no puede ser así. Y no puede ser así porque los mercados, la construcción de mercados no puede hacerse a punta de sanciones penales. Es decir, las sanciones penales son ineficientes para construir mercados, ¿no? Es decir, si yo quiero que las empresas me entreguen datos fidedignos, no puedo someter esa obligación de entrega de datos fidedignos a una sanción penal. Lo que necesito es una sanción administrativa. La obligación que le estoy entregando es una obligación demasiado básica, constructora de un mercado, como para sujetarla a una sanción de última ratio, a una sanción que exige un proceso penal extremadamente gravoso para yo permitir ejecutar la obligatoriedad de que me entregue simplemente datos fidedignos. La sanción penal, en cambio, tiene que ser reservada para aquellos casos donde existe tal nivel de dolo, como el dolo del señor Julián Moreno, tal nivel de dolo que amerite también la sanción penal acumulada a la sanción administrativa. La idea, entonces, de legalidad es una idea que entiende que la sanción penal y la sanción administrativa son sanciones intercambiables. Es decir, es una sanción, es una ideología que no tiene en cuenta la noción de funcionalidad que tiene la sanción penal en un caso retributiva y la sanción administrativa prospectiva,
incentivadora de la conducta administrativa. En esto es muy relevante, señora Excelentísima, el informe en Derecho que la contraria acompaña, del señor Percy García, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura, en Perú. Lo interesante de este informe en Derecho es que es un informe en Derecho que parece justificar la idea de García Enterría, es decir, la idea de que basta que haya dos sanciones, dos reglas que establecen dos sanciones para que haya bis in idem y por ende eso sea prescrito. Esto es un informe que está datado el 17 de abril del 2013, pero en el 2016 este mismo profesor publica en la revista Política Criminal, en el volumen 11, número 21, un artículo referido a lo mismo, pero ahora, en cambio, cambiando la idea. Ahora ya no es relevante solo la existencia de dos reglas en el sentido de García Enterría. Ahora lo relevante, y esto sí que es lo relevante, es la infracción al principio de proporcionalidad. Es decir, existe proscripción de bis in idem cada vez que haya una infracción al principio de proporcionalidad. Es decir, cada vez que se acredite que existe verdaderamente un exceso punitivo. Es decir, cada vez que se acredite que el cúmulo de ambas sanciones genera una reacción punitiva exagerada y por ende una infracción a ese principio de proporcionalidad. Las regulaciones administrativas, dice el profesor Percy García, las regulaciones administrativas sectoriales que admiten la posibilidad de aplicar conjuntamente una pena y una sanción administrativa no deben ser entendidas como excepciones al principio de non bis in idem, sino como un reconocimiento expreso de que la imposición de una pena no impide que se pueda imponer por el mismo hecho una sanción administrativa. Entre la regulación general y la especial de una situación de concurrencia de pena y sanción administrativa no hay una relación de regla y excepción, sino más bien una correcta delimitación de los supuestos en los que la concurrencia está proscrito y en los que no lo está. Bueno, el Tribunal Constitucional en el rol 2045 también ha hecho referencia a que lo que el non bis in idem afecta es el principio de proporcionalidad, es decir, la proscripción de una reacción punitiva exagerada. Y lo mismo ha hecho también el Tribunal Constitucional español en la sentencia 2 del /2003 del 16 de enero, en donde también se lee la idea de que lo que hay detrás del principio non bis in idem es necesariamente una infracción al principio de proporcionalidad. Bueno, si realmente entendemos el principio de proscripción del bis in idem como una infracción a la proporcionalidad, entonces es correcto analizar cuál es la reacción punitiva, cuál es el tipo de infracción y cuál es la reacción punitiva. En este punto, señoría excelentísima, la sanción penal consistió en 5 años de reclusión, sanción que por lo demás no fue cumplida porque se le concedió al señor Julián Moreno el beneficio de libertad vigilada, más una multa de 20 unidades tributarias mensuales. Esto es 932.000 pesos. No existe, en verdad, entonces, señora excelentísima, con cualquier criterio que se mire esta sanción, no existe una infracción a la proporcionalidad. No hay una sobrereacción punitiva en entender que, además de esa sanción penal, de 5 años de reclusión con beneficio de libertad vigilada, más 932.000 pesos de multa, se le añade las 20.000 unidades de fomento, que es la sanción administrativa. Termino, señoría excelentísima, con lo siguiente. Otra de las alegaciones es la infracción a la proporcionalidad en la imposición de la sanción. Como sabemos, este es un tema que ya se ha tratado en estos estrados. Es la idea de que el artículo 29 del decreto ley 3.538 no tiene reglas, no tiene parámetros objetivos que permitan a la administración pública aplicar la sanción administrativa. En esto, señoría excelentísima, si me permite solamente un minuto que abuse de vuestra paciencia. En esto, señoría excelentísima, existen 2 interpretaciones posibles de ese artículo 29. Una interpretación posible es que el 29 se llama también a los criterios del artículo 27
y 28 de la misma ley. Y la otra es una idea de que el 29 se autosustenta y por ende no llama a ningún otro criterio objetivo. Bueno, señoría excelentísima, lo que quisiera solicitar en estos autos es que pueda ser dictada una sentencia que rechace el requerimiento de inaplicabilidad, pero una sentencia de aquellas que suele denominarse sentencias interpretativas, es decir, aquella sentencia que asume que la norma del artículo 29 solo puede ser entendida como constitucional en la medida en que se refiera a los requisitos de imposición de sanciones del artículo 27 y el artículo 28. Es decir, una sentencia que determine que el 29 solo puede ser entendido como constitucional y por ende rechace la consideración de que puede haber una interpretación posible y que sea constitucional, que sea la del 29 que se autosustenta, es decir, una interpretación que entienda que el artículo 29 es un artículo constitucional solo en la medida en que se refiere a las reglas del artículo 27 y el artículo 28. Y con esto simplemente déjenme decir la última cosa, señoría excelentísima. Este es el último texto de justicia constitucional de un autor que se llama Gustavo Zagrebelsky. Es un libro clásico en Italia y que es uno de los principales libros en materia de justicia constitucional, que además sacó su última edición hace poco, después de muchos años en que estaba descontinuado. Bueno, antiguamente la sentencia interpretativa era considerada como una sentencia manipulativa, es decir, una sentencia de la cual se criticaba la referencia de que esta era una invasión de facultades que el Tribunal Constitucional realizaba. Pues hoy, en cambio, ya después de todo el agua que ha pasado en el río, la sentencia interpretativa ya es sacada del listado de sentencias manipulativas. Es decir, es considerado por el propio Zagrebelsky como un ejercicio normal de justicia constitucional el que los tribunales determinen ante distintos tipos de interpretaciones, determinen cuál es la interpretación constitucional de una regla. Es decir, esto ya no es una facultad que se autoirrogue en los tribunales constitucionales, sino que es una facultad propia del ejercicio de justicia constitucional. Esto es emulando a la típica idea de Giovanni Tarello de distinguir cuáles son la disposición normativa y cuáles son las normas. Bueno, lo que hace el Tribunal Constitucional es elegir la forma de interpretación que es constitucionalmente Su minuto terminó. Señora excelentísima, solamente termino diciendo que solicito simplemente que este requerimiento sea rechazado con las declaraciones que he indicado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro Aróstica. Sí, cómo no, al abogado del Consejo de Defensa del Estado. A propósito de las fechas que el Consejo de Defensa del Estado dice que se sancionó administrativa y posteriormente de manera penal. La sanción administrativa se anticipó en varios años a la pena penal, eso dijo. El año 12 se sancionó administrativamente y el 2016 quedó ejecutoriada por la Corte de Apelaciones de Santiago la sanción que había ratificado el juzgado civil. El Consejo dice en esta audiencia que no tenía cómo saber que iba a existir esa sanción penal. ¿Le creía entender eso? No tenía cómo saber. Ya, porque era delito, ¿no? Siempre ha sido delito. La del 59 letra A. Bien, o sea, podía prever efectivamente que iba a haber una pena penal. La pregunta es la siguiente. ¿La Superintendencia de Valor y Seguro tiene la obligación de denunciar los hechos constitutivos de delitos dentro de un plazo determinado, como en el caso del artículo 59, letra A? Si tiene la obligación, ¿cumplió esa obligación de denunciar los hechos a la justicia penal? ¿Cuándo la cumplió? ¿En qué momento? Esa es la pregunta. Bueno, señora excelentísima, una infracción jurídica requiere una investigación, requiere un procedimiento administrativo. No es que uno inmediatamente el día de comienzo de este procedimiento administrativo la superintendencia podía saber que existía una conducta delictual. Es decir, de hecho, costó mucho obtener los antecedentes y datos para poder construir el procedimiento administrativo sancionatorio. Y por ende,
no existió en la propia superintendencia esa convicción de que existiese a su vez un delito. La superintendencia en este caso se concentró en la infracción administrativa. ¿Quiere entenderle entonces que no denunció el hecho como constitutivo de delito? Nunca lo ha hecho. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ministra Peña, ministro Romero. Gracias, presidente. Al abogado del Consejo de Defensa del Estado, quisiera, señor Letelier, referirme a la última parte de su alegato. Usted dice que el Fisco de Chile, en representación de la Superintendencia, le está solicitando a esta magistratura la dictación de una sentencia interpretativa. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo, y ciertamente comprendiendo y participando incluso en lo personal de lo que señala Gustavo Zagrebelsky en su obra sobre justicia constitucional, cómo compatibiliza usted la dictación de una sentencia interpretativa en un procedimiento de inaplicabilidad que por esencia importa un control concreto? Dicho en otra forma, ¿cómo podría sortearse la circunstancia de que si el Tribunal Constitucional dictara en este caso una sentencia interpretativa, de allí no se produjere un efecto general, abstracto, asociado a un entendimiento de aquí para el futuro, en el sentido de que haya una determinada interpretación de esa norma? Señora Excelentísima, los requerimientos de inaplicabilidad y las sentencias de inaplicabilidad es un escenario fructífero para sentencias interpretativas. Es un escenario fructífero porque, bueno, desde luego uno puede desde ya matizar la idea de que las sentencias en inaplicabilidades no producen efectos generales, es decir, de hecho los producen, producen la jurisprudencia constitucional que constantemente los abogados estamos haciendo referencia en nuestros alegatos como forma de apoyar nuestras pretensiones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, una sentencia interpretativa en una inaplicabilidad va a provocar un efecto tan fuerte o igual que el que produciría en una sentencia de inconstitucionalidad. Pero sobre todo es que el escenario de la inaplicabilidad es un escenario por esencia también fructífero para una sentencia interpretativa, porque permite despejar cuál es la interpretación correcta para el caso concreto. En una situación de ese tipo de caso, cuál es la interpretación correcta. Y esta es la interpretación que proponemos, señoría excelentísima, es la interpretación que de alguna manera va en la misma línea que el Tribunal Constitucional ha tenido en materia de exigencia de requerimientos, de elementos para poder disponer sancionatoriamente la potestad que tiene la administración pública. Es decir, va en la misma idea de exigir ese tipo de elementos objetivos y además compatibilizar esto con la necesaria funcionalidad que requiere un mecanismo sancionatorio administrativo para dar cuenta de hechos como este, en los cuales una multa como la que se le ha establecido es una multa ridícula, y la sanción final, la respuesta social que hay detrás de este caso es una sanción que cualquiera puede proveer como totalmente infravalorada. Si uno ve la forma de reacción que hay en las legislaciones comparadas para casos de información privilegiada, bueno, las multas y las condenas penales son astronómicamente mayores a las que nosotros estamos aplicando en este caso. Es decir, una sentencia interpretativa daría cuenta de esa necesidad de funcionalidad sancionatoria que permite sancionar vía artículo 29 y no a través de una sanción tasada que es totalmente ineficiente en un caso como este, sino que permitiría una sanción mayor de 500 millones de pesos, que tampoco es tan mayor, ¿no? Pero una sanción mayor. Y además justificaría el hecho de que en el caso concreto y en los casos siguientes, vía jurisprudencia constitucional, se entienda ese artículo 29 de manera correcta. Es decir, es un artículo que no puede ser entendido como una carta abierta a la administración pública para que sancione de la manera que quiera, sino que es con necesaria referencia. Esa regla solo puede ser constitucional en la medida en que se refiera a los criterios del artículo 27-28. Para concluir y con su venia, presidente, una última precisión. Usted dice que la interpretación que propone, la sentencia que le solicita al Tribunal Constitucional, la parte que usted representa, se aviene con una tendencia. Usted ha sido un estudioso de la jurisprudencia de esta magistratura constitucional. ¿Puede citar algún ejemplo que avale
la tesis que usted está sosteniendo y la solicitud que le plantea al tribunal? Bueno, señoría, me pone en un aprieto porque no la tengo clara, pero la verdad es que la tengo clara. Es una sentencia que salió hace muy poquito de este tribunal, en donde hace referencia en uno de sus considerandos de manera maravillosa a la necesidad de una funcionalidad económica de las sanciones administrativas, la necesidad de que las sanciones neutralicen a lo menos la ganancia, y eso lo hace en un considerando donde cita muchas referencias sobre multa óptima, cita los trabajos de Gary Becker. La verdad es que no tengo en este caso el rol, pero es una sentencia que salió hace muy poquito que seguramente ustedes sí conocen bien. Gracias. Señor abogado del Consejo de Defensa del Estado, una curiosidad. Si es que entiendo bien la sentencia interpretativa, es jurídicamente vinculante en cada gestión pendiente, en cada caso. ¿Esta siempre ha sido la posición del Consejo de Defensa del Estado? ¿Es la actual posición del Consejo de Defensa del Estado? Sostener de que la sentencia interpretativa, en cada caso concreto, es obligatoria para los tribunales de justicia. No, señoría, esta no ha sido la posición tradicional del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo constantemente ha referido a que las resoluciones de la Superintendencia de Valores y Seguros sí respetan los criterios del artículo 27 y 28. Es decir, sí respetan, sí han sido dictadas en función de la gravedad, sí han sido dictadas en función de la ganancia que ha obtenido en la contraria. Es decir, y eso lo entendemos, que tenemos que justificarlo en el ámbito de la gestión pendiente, es decir, en el ámbito de la impugnación de la sanción administrativa. Aquí nuestra alegación siempre ha sido que el artículo 29 se refiere al artículo 27 y 28. En este caso, entonces, lo que solicitamos es una referencia explícita a que el 29 solo puede ser considerado constitucional en la medida en que se refiere a esos criterios del 27 y 28. Porque entiendo que lo que le preocupa a este Tribunal Constitucional es la existencia de reglas que establezcan cartas blancas a la Administración Pública a dictar sanciones administrativas como les plazcan, y por ende entienden que el principio de proporcionalidad se respeta solo si existen ese tipo de requisitos objetivos, y es precisamente eso lo que le solicito a vuestra señoría excelentísima. Sí, una precisión. Si la sentencia interpretativa es vinculante para el caso concreto yo entiendo que cualquier sentencia interpretativa de este tribunal va a ser vinculante para cualquier otro caso concreto. ¿Esa es la posición del Consejo de Defensa del Estado? La posición es que con una sentencia interpretativa el tribunal de la instancia, el tribunal de la gestión pendiente, debiese anular la sanción administrativa si esa sanción administrativa no está fundamentada en las exigencias del artículo 27 y 28. Eso implicaría. Es decir, implicaría que la interpretación correcta que este Tribunal Constitucional hace es indicar que el 29 solo puede ser constitucional en la medida en que se refiere a eso. Y por ende la gestión pendiente, el efecto de la gestión pendiente es tremendo. Y el efecto general es también tremendo. De ahí en adelante con ese tipo de sentencia, cualquiera que establezca o crea pensar que en el 29 existe una carta blanca está fuera de foco. Abogado, yo me expresé mal posiblemente. Me refiero a otro caso concreto, no necesariamente referido a esta norma. Bueno, una sentencia interpretativa es una sentencia que naturalmente apoyaría cualquier tipo de otro caso concreto en el cual lo discutido sea lo mismo. Es decir, lo discutido sea el ámbito de extensión jurídico que tiene el artículo 29. Desde eso, naturalmente, sería una sentencia en la cual se apoyaría como cualquier otra sentencia del Tribunal Constitucional que produce la interpretación correcta de la Constitución en los tribunales. Bien. Ministro García. Preguntas para ambos abogados, por favor, son concisas, digamos. La primera pregunta tiene que ver con el hecho de que la sanción penal fue obtenida en el marco de un proceso abreviado. ¿Tiene algún valor procesal la regla del nem bis in idem en el marco de un juicio abreviado donde no hay una admisión de culpabilidad? Esa es la primera observación. La segunda observación,
La concurrencia de las reglas aplicables en el caso se solapan en algunos delitos, básicamente en el delito de información privilegiada. Sin embargo, se fundan además en otros delitos que están revestidos de una pena única en el ámbito penal. Entonces, ¿cómo es posible valorizar en alguna de esas tesis la regla de nec bis in idem cuando en algunas partes se solapan y en otras simplemente son otros artículos penales los que arman de fundamento? En particular, la Ley General de Bancos también entra en la regla a operar. Esas dos preguntas. Muchas gracias por la pregunta. El abreviado implica una aceptación de los antecedentes contenidos en la carpeta de la investigación y se le redacta un texto que con un elenco de hechos que implican imputaciones. Es una condena. La condena en un juicio oral tampoco implica aceptación de responsabilidad. Por algo una persona va a discutir su responsabilidad en un juicio oral, pero es una condena. Es una condena y es la forma más intensa de reproche social que contempla el ordenamiento jurídico. En este punto tengo que hacerme cargo de un asunto que tal vez no quedó claro. Bien. En cuanto a la concurrencia de delitos, claro, si bien es cierto, hay otros delitos por los cuales se condenó esta sentencia en juicio abreviado. El disvalor completo de la condena contempla, por supuesto, el 59A y el artículo 60E que se conecta con el 165, que son los que nos convocan el día de hoy. Claro, podría cuestionarse que ese reproche fuera muy bajo desde el punto de vista de la proporción de la reacción punitiva al hecho. Pero lo que sí es claro es que desde el punto de vista del principio de proporcionalidad como test, no se satisface el primer criterio, el de necesidad. El reproche penal es lo más intenso que es la herramienta más intensa. Después, los otros reproches que se impongan en sede administrativa son innecesarios y en ese sentido contrarios a la proporcionalidad. En ese sentido se habla de proporcionalidad y en ese sentido habla Percy García de proporcionalidad también. Señora Excelentísima, efectivamente el procedimiento abreviado puede ser entendido como capaz de imponer una pena, ¿no? Y en ese sentido, en el entendido de un conjunto de sanciones penales y administrativas, la sanción que emite un procedimiento abreviado es una sanción que estaría en el nivel de ser comparada con una sanción administrativa de la manera en cómo, creo, incorrectamente se entiende el principio non bis in idem. Ahora, es bueno en este caso indicar que este es un procedimiento abreviado que se hace con la voluntad de que no haya privación de libertad, ¿no? Y cuando no hay privación de libertad, esto tiene mucha relación con la discusión normal que tenemos entre sanciones administrativas y sanciones penales. Es decir, lo que distingue realmente la sanción penal es que está asociada a un conjunto de garantías realizadas o dispuestas porque lo que puede provenir es la privación de libertad. Es decir, todas las garantías asociadas a las sanciones penales son garantías hechas en razón del riesgo de la privación de libertad. Un procedimiento abreviado como este es un procedimiento que elimina ese riesgo, ¿no? Y lo elimina voluntariamente, y por ende una de las razones por las cuales el cálculo de proporcionalidad, es decir, el cálculo de ver si es que estamos realmente ante un exceso punitivo, bueno, es precisamente el hecho de que sea un procedimiento abreviado sin privación de libertad. Y finalmente, con el tema de solapamiento de la Ley General de Bancos, bueno, precisamente hace referencia a esto, a que la potencia punitiva que tiene la sanción penal es una potencia que toma incluso infracciones distintas a las infracciones que se refiere a la sanción administrativa. Sí, presidente. Ministro Vázquez. Presidente, por su intermedio, al abogado del Consejo de Defensa. Usted recién ha dicho que no hubo una pena corporal, pero la prisión preventiva de que nos señaló el abogado de la parte requerente, ¿cómo lo toma usted, aparte de ser una medida cautelar objetivamente, en ese sentido la proporcionalidad de la aflicción que causa en el sujeto que está respecto a una imputación de delito?
Bueno, naturalmente sería incorrecto que lo llame a eso pena, pero eso no quiere decir que no tome conciencia de que hubo algún nivel de aflicción y algún nivel de estigmatización a una persona que generó la defraudación que generó el señor Julián Moreno. Es decir, lo asumo como una carga que un cálculo de proporcionalidad debiese tomar en consideración. Ambos abogados, buenas tardes. Respecto del non bis in idem, en que se ha mencionado, ¿no es cierto?, como triple fundamento, hechos, sujetos y fundamentos. ¿Qué se podría señalar respecto de la sede jurisdiccional en ambos casos y de los fines que se persiguen y de los elementos de imputabilidad en ambos? ¿Habría alguna diferencia? Quisiera la diferencia respecto de esto. Muchas gracias por la pregunta. Atendido el caso concreto, bueno, la pregunta en abstracto planteada es relevante y se torna muy relevante en aquellos casos en los que, como mi distinguido contradictor señaló, se establecen presupuestos distintos para la norma penal y la norma administrativa, pero se hace solapamiento en algunos aspectos, como ocurre en la regulación del Decreto Ley 211, artículo 3, sanción administrativa, artículo 62, sanción penal. No son los mismos tipos penales. Cuando son los mismos tipos penales, deben acreditarse los mismos presupuestos objetivos y subjetivos y estamos frente a la triple identidad, si se trata del mismo sujeto. Sin embargo, eso puede ser contingente, por supuesto. Puede ser contingente, puede ser que la exigencia de dolo, por ejemplo, o la exigencia de participación en sede administrativa sean algo más relajadas que en materia penal, sean menos estrictas. Sin embargo, en el caso concreto, eso no es así, porque las imputaciones son por exactamente los mismos estados mentales, las mismas formas de participación, tanto en sede penal como en sede administrativa. Señoría Excelentísima, lo que dice mi contradictor es incorrecto. No es que la figuración del dolo sea un elemento contingente en el ámbito de las sanciones penales y en el ámbito de las sanciones administrativas. Lo normal es que en el ámbito de las sanciones administrativas no interese el dolo. Es decir, en el ámbito de las sanciones administrativas, de hecho esto se dice de una manera bastante fuerte por la doctrina administrativa y de hecho existen leyes, por ejemplo la Regulación Española hace referencia a que lo que importa en el ámbito administrativo es lo que se llama la culpa infraccional, es decir, basta que se infrinja el deber de conducta para que haya sanción. Es decir, en el ámbito administrativo no interesa el especial espíritu que está asociado a un infractor para que haya sanción. Y esto por una razón obvia dentro de la regulación administrativa. Las reglas de conducta administrativa son las que construyen el mercado. Son las que construyen el mercado. El mercado de valores no podría ser tal si no hubiese una regla de entrega de información fidedigna al mercado. Eso quiere decir que esa regla no se puede sujetar al ámbito de una sanción penal que se entiende como última ratio, que se entiende como presunción de inocencia. Es decir, lo que interesa en la construcción de un mercado que sin esa regla no estaría construido, lo que se necesita es una regla que se aplique de una manera muy distinta a cómo se aplican las reglas penales. Se aplique de una manera, como digo, de prima ratio. Es decir, la sanción administrativa es la que apoya la construcción de un mercado como el mercado de valores. Y por eso es muy distinto esos dos ámbitos de aplicación. Muy bien, concluye entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos y continuamos.